¿Qué tal? Muy buenas tardes. 13:40 minutos de esta tarde de miércoles. En este 28 de julio de nuevo arrancamos con las noticias que llegan desde Tokio. Allí la deportista Simone Biles se ha convertido en portada de todo el mundo. Se ha retirado de la competición hablando claramente de problemas de ansiedad que le han impedido seguir rindiendo bien. Pues su retirada supone un importante paso para derribar el silencio, el estigma que acompaña a los problemas de salud mental. Habló Biles abiertamente de su mal momento psicológico y dijo que ahora, más que nunca, es más importante la salud mental que el deporte. La pandemia de COVID que ya se lleva otra aparejada, precisamente la del aumento de enfermedades mentales y además en todo el mundo. La decisión de Biles ha tenido una amplísima repercusión, Isiar. Sí, Marta, y como no vuelve a convertirse en un referente, esta vez por decir adiós a unas Olimpiadas, a diferentes medallas de oro, para cuidarse más y mejor. Simone Biles tenía muchas expectativas puestas sobre ella, dice, sentía mucho peso sobre sus hombros en unas Olimpiadas que, como bien dices, vuelven a subir los contagios, 19 los relativos a los Juegos Olímpicos. Bueno, y en España, en plena quinta ola, las comunidades autónomas aceleran la vacunación en los menores de edad. Aquí en Canarias se abre la vacunación para los adolescentes. Miguel Vega. Sí, desde hoy en Gran Canaria y Tenerife podrán acudir a vacunarse los mayores de 14 años y en las islas no capitalinas también comienza la vacunación a los mayores de 12 años. Todo ello para seguir vacunando a la población que es donde se están produciendo un mayor incremento de contagios. Hasta el momento, 2 de cada 4 canarios tienen la pauta completa y un 74% de la población diana ya ha recibido al menos una dosis. Bueno, y más noticias que les contamos hoy. El Gobierno de Canarias va a pedir al Tribunal Superior de Justicia de Canarias una prórroga para seguir limitando el número máximo de personas que puedan reunirse. Una medida que ya fue avalada hace unos meses por el propio tribunal. Vencería este próximo sábado. El Ejecutivo quiere mantener estas limitaciones que son graduales en función del nivel de alerta que se dé en cada isla, como mínimo durante todo el mes de agosto. Bueno, vamos a hablar hoy también del sorprendente descenso de contagios que se ha dado en Reino Unido, que los expertos tratan de explicar, sobre todo porque hubo un repunte en las anteriores semanas. Sanidad notificó 23.500 nuevos casos y es la mitad que hace una semana. Encadenan de hecho 7 días de descenso consecutivo. Eso sí, una cifra dura, las muertes. Reino Unido ha comunicado 131 fallecimientos en la última jornada. Y en Estados Unidos, ante el incremento de contagios por la expansión de la variante Delta, ahora los CDC, que es la Agencia de Control de Pandemias del país, aconseja retomar el uso de la mascarilla en espacios cerrados, también para personas vacunadas. Y pendientes también de Perú, porque un maestro rural de izquierda, Pedro Castillo, asume hoy la presidencia del país con el reto de superar la pandemia, reactivar la economía y acabar con los problemas políticos en ese país. Una ceremonia a la que asiste el rey Felipe VI y además justo en el día en el que Perú conmemora el bicentenario de su independencia. Bueno, vamos a arrancar aquí en Canarias con ese Consejo de Gobierno que se ha reunido hoy de manera extraordinaria, además con 2 asuntos claros sobre la mesa: analizar la sentencia del Supremo en la que no se autorizó a aplicar el toque de queda y pedir también al alto tribunal, al canario en este caso, una prórroga de la limitación del número de personas que puedan reunirse. Los detalles, Marta Rodríguez. Sí, porque el Gobierno dice que quieren adelantarse a los acontecimientos y antes de que la situación se complique aún más, amarrar esta medida para la que ya se les dio la razón en el mes de mayo, sobre todo teniendo en cuenta que el Tribunal Supremo ya les ha dicho que no va a ser posible aplicar el toque de queda. ¿Cómo quedaría esa limitación? Pues como la hemos venido haciendo durante todos estos meses. Para las islas que estén en el nivel 1, el máximo de personas que se pueden reunir será de 10. Para aquellas que estén en nivel 2, habrá un máximo
máximo de 6 personas y para las islas en niveles 3 y 4 el máximo será de 4 personas. Hablamos en todo momento de no convivientes porque para los convivientes, los que vivan bajo el mismo techo, no existe un número máximo de personas. Eso sí, el Ejecutivo insiste en que lo más importante sigue siendo la responsabilidad individual porque una medida por sí sola no basta. He oído a los profesionales de la Dirección General de Salud Pública que es una de las medidas más efectivas que se conocen. No tomaríamos esta medida si no tuviéramos el respaldo, como hacemos siempre, del informe epidemiológico y de los informes concretos del sistema sanitario sobre la ocupación de UCI y la ocupación de camas. Bueno, pues de la decisión del Supremo de no permitir ese toque de queda solicitado para determinadas islas han hablado esta mañana en el programa Buenos Días Canarias con Gerardo Pérez, profesor de Derecho Constitucional y Ciencia Política de la Universidad Lagunera. Asegura que no cabe recurso a esta decisión de los tribunales y que para aplicar un toque de queda de este tipo debe ser el Gobierno del Estado el que lo determine. No veo viable un recurso, tendría que ir al Constitucional y en este caso no creo que tenga ningún recorrido esa posible impugnación. En su caso lo que procede es que estudie otras medidas diferentes del toque de queda o que solicite formalmente del Gobierno de la Nación un estado de alarma para Canarias que sí habilitaría el toque de queda sin ningún problema legal. Y pendientes también de otra reunión, la que van a mantener el Gobierno y las comunidades autónomas esta misma tarde en el Consejo Interterritorial de Salud, que tiene lugar cada miércoles habitualmente y se abordan nuevas medidas que puedan ayudar a frenar esta quinta ola de la pandemia. Silvia Mascareño, ¿cuáles son las medidas que se van a analizar hoy? Pues la fundamental, exigir el certificado COVID, tal como se hace ya en Canarias o en Galicia, para acceder a determinados establecimientos, aunque hay comunidades autónomas que están en contra, al menos por ahora. Es el caso de la Comunidad Valenciana, de Madrid, de Cataluña o de Castilla-La Mancha. Lo que sí que van a hacer algunas de esas comunidades autónomas es reclamar al Ministerio de Sanidad más dosis de la vacuna, denuncias que se están produciendo retrasos. Es el caso de Madrid o de Galicia, donde hoy su presidente, Núñez Feijóo, ha pedido perdón a los jóvenes gallegos por no poder inocularlos de manera inmediata. Y eso a pesar de que en toda España más de 21 millones de personas ya tienen la pauta completa. Y sobre vacunación, una última hora, y es que Andalucía recomienda a las embarazadas vacunarse cuanto antes ante el aumento de ingresos. Sanidad y las comunidades autónomas vuelven a reunirse en el Consejo Interterritorial de Sanidad con diferencias de criterio a la hora de implantar el pasaporte vacunal para acceder al interior de los locales. Además, el debate abierto sobre la petición de más vacunas en un momento en el que España lidera la campaña mundial. Canarias y Galicia piden tener la pauta completa o una prueba negativa para entrar en los establecimientos de hostelería en los municipios o zonas de alta incidencia, al igual que hacen algunos países europeos como Francia o Italia. La Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Madrid o Cataluña han rechazado implantar esta medida. La Generalitat no quiere perjudicar a los que no han podido acceder aún a la vacuna. Per tant, a hores d'ara no és una realitat. La portavoz del Govern, Patricia Platja, ha dicho que aún no es una realidad y no descarta estudiar la implementación del pasaporte verde, ya que la pandemia es muy cambiante. La nueva reunión de la Interterritorial de Salud se celebra cuando varias comunidades autónomas, Madrid, Andalucía o Murcia, entre otras, piden al Gobierno central más vacunas para hacer frente a la quinta ola. Tanto la ministra de Sanidad, Carolina Darias, como la secretaria de Estado, Silvia Calzón, han repetido que ningún territorio se quedará sin vacunas. Han recomendado usar todos los viales que tengan en stock para administrar las primeras dosis. Bueno, precisamente aquí en Canarias estamos entre las comunidades autónomas que han comenzado a inmunizar a los menores de edad. Desde esta misma semana, Sanidad inyecta ya la vacuna contra la COVID a los adolescentes. Miguel, pero según la isla el proceso es distinto y también se reduce la edad. Cuéntanos. Sí, mientras que en La Gomera, en El Hierro y en La Palma pueden acudir todos los mayores de 12 años sin cita previa. En Fuerteventura y en Lanzarote pueden hacerlo todos los mayores de 12 años, pero tendrán que solicitar cita previa para vacunarse. En Gran Canaria y en Tenerife, desde hoy comienzan a vacunarse sin cita previa los mayores de 14 años. Todo ello, según el Gobierno de Canarias, para impulsar la vacunación y la protección dentro de los grupos de edad donde se está produciendo un mayor incremento de contagios, los menores de 30 años. Hasta el momento, en las islas, 2 de cada
cada 4 canarios ya tienen la pauta completa, es decir, un 54% de la población, y han recibido una dosis algo más de un 74% de la población mayor de 14 años. Bueno, y hablando de vacunación y de menores, van a escuchar el llamamiento que hace Emma Pérez, que es una niña de Lanzarote de 12 años. Necesito que todos nos vacunemos, ya tanto por mí como por ustedes, como por mucha gente que está en mi situación. Así que todos podemos y vamos a vacunarnos. Bueno, ella fue vacunada hace un mes y medio, un poco antes que el resto de niños, pero porque tiene enfermedades añadidas. Y ahora va a empezar el instituto. En ese vídeo se echó viral, asegura que tiene muchísimas ganas de ir, que para ir tranquila, pues le pide al resto de la población y de sus compañeros que no duden en vacunarse. Y desde el martes, desde ayer mismo, Sanidad ha implementado un nuevo sistema de rastreo que va a complementar a la tradicional llamada telefónica que se llevaba a cabo hasta ahora. Se va a hacer a través de un mensaje de texto al móvil. Los casos positivos, los contactos estrechos van a recibir información relevante e instrucciones de cómo actuar y las medidas que deben seguir durante el periodo de cuarentena que realicen en sus domicilios. Se pretende agilizar, facilitar las labores de rastreo y es fundamental tener el número de contacto actualizado en los registros sanitarios. Se va a intentar hacer llegar la información de una forma más eficaz y más rápida, con un contenido totalmente enfocado a lo que sería el positivo o el contacto estrecho. Con ello queremos disminuir el tiempo de respuesta ante los positivos, hacer que los aislamientos y las cuarentenas sean antes y que esa información sea mucho más accesible a esos pacientes. Y ya los alemanes que no estén vacunados y que viajen a España, incluyendo a Canarias, van a tener que hacer cuarentena cuando regresen a su país. Quedan exentos de esa medida los vacunados, los que han pasado la enfermedad y también quienes presenten una prueba negativa a los 5 días de iniciar la cuarentena, que van a poder, por tanto, acortarla ese periodo de 5 días. Desde la Asociación Alemana de Viajes, de RV, en estos momentos hay 200.000 turistas alemanes de vacaciones en España bajo la modalidad de paquetes turísticos. De ellos, el 30% aquí en Canarias. Además, no se descarta allí imponer restricciones a los ciudadanos que no estén vacunados, una posibilidad que ha provocado enfrentamientos políticos entre los que están a favor y en contra de esta medida. En Francia siguen incentivando la vacunación entre la población como medida clave para frenar los contagios y las muertes, y el propio ministro de Salud, Olivier Véran, que es médico de profesión, pues vacunó él mismo a la titular de Economía, Gregoire, que está embarazada. Ella quiso lanzar un mensaje de tranquilidad. Lo vacunaba a su propio compañero y dice que tenía mucha fe en el proceso de vacunación. Se pretende, por tanto, animar a todos los ciudadanos y recibir la vacuna lo antes posible para frenar la cuarta ola. Tout le monde est bon là, j'imagine. Esto es Italia. Cientos de personas han protestado en las calles de la capital en Roma contra las medidas que ha adoptado el gobierno para frenar los contagios. El ejecutivo de Conte, como está pasando en muchos otros puntos, exigirá el pasaporte verde, la prueba negativa para entrar a los locales de ocio desde el 6 de agosto, certificado de vacunas para entrar a gimnasios, museos o restaurantes. El sector de la restauración dice que esta decisión va a ser muy perjudicial para ellos. Y fíjense que en Estados Unidos, ante el aumento de contagios por la expansión de la variante Delta, las propias agencias de control de la pandemia aconsejan retomar el uso de la mascarilla en espacios cerrados y también para personas vacunadas. La medida ya la están adoptando estados como California. Tras un alza a más de 3.000 hospitalizaciones y 7.500 nuevos casos diarios de COVID-19 durante el pasado fin de semana, el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció una nueva orden sanitaria para frenar la expansión de la variante Delta y promover la inoculación de 246.000 empleados estatales. Estamos en un punto de esta pandemia donde la elección de las personas de no vacunarse ahora nos está afectando a todos de una manera profunda, devastadora y mortal. La orden exige a los trabajadores estatales y del sector de salud mostrar comprobantes de vacunación. Empleados no vacunados tendrán que usar mascarillas y hacerse una prueba anti-COVID 1 o 2 veces por semana, dependiendo de si están en entornos de alto riesgo. Nuestro enfoque es liderar para que sigan nuestro ejemplo, no solo en el sector público. El gobernador Newsom también dijo que forjó alianzas con algunas empresas del sector privado que apoyan el requisito de verificación de vacunación.
La ciudad de Nueva York avanza en la misma dirección. El 13 de septiembre, toda la fuerza laboral de la ciudad tendrá la obligación de vacunarse, que es preferible, o hacerse la prueba una vez a la semana. La primera agencia federal, la de Asuntos de Veteranos, también anunció un mandato de vacunación contra COVID-19 para sus trabajadores de salud. En California, la nueva orden para empleados estatales entra en efecto a partir del 2 de agosto y para trabajadores de salud y centros de atención médica 7 días después. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Bueno, y en Reino Unido, tras ese repunte de contagios que les hemos contado en las últimas semanas, los casos comienzan a caer. Los expertos están analizando por qué. Dicen algunos que por el fin de la Eurocopa ha habido menos concentraciones en las calles. También podría estar detrás de esta caída de casos el fin de curso escolar o el buen tiempo en el país que anima a la gente a hacer más vida en el exterior. Sanidad en Reino Unido ha notificado 23.500 nuevas infecciones. Encadenan 7 días de descenso consecutivo. La cifra más dura, eso sí, siguen siendo las muertes. Allí se han comunicado 131 muertos en la última jornada y esta es la cifra más alta desde el mes de marzo. Eso en Reino Unido. Miramos a India porque allí se registraron menos de 30.000 nuevos contagios en el martes y esta es la primera vez que pasa desde marzo, el inicio de esa virulenta segunda ola que provocó ese colapso sanitario en el país. El Ministerio de Salud indio ha informado de que en las últimas 24 horas se han contado casi 30.000 infecciones. Se eleva el número total de contagios detectados desde el inicio de la pandemia hasta los más de 31,5 millones. India registró también 415 muertes ayer, un cambio frente a los más de 4.000 muertos diarios que llegamos a reportar semanas atrás durante muchos días seguidos. Pero hay expertos que señalan que el número real de muertes de COVID en India es muy difícil de contabilizar. Bueno, ya ven que la situación es algo mejor, pero como decimos es complicado en un país como India tener los datos exactos. Vamos a hablar hoy con José Antonio Hoyos, una persona que conoce muy bien ese país, es cooperante, trabaja con la Fundación Vicente Ferrer y entre otros asuntos como profesor de idiomas. Señor Hoyos, bienvenido un día más a Atlántico Noticias. Muchísimas gracias, encantado de saludaros. Bueno, ¿cómo está la situación a día de hoy después de esa explosión de casos que contábamos precisamente con usted en abril, cuando la cosa estaba pues muy mal? ¿Cómo está la cosa ahora, ya en julio, caminando hacia agosto? Bueno, pues después de estos últimos 3 meses que han sido tan terribles y que tanto dolor han traído a este país, parece, a tenor de los números que decías hace unos minutos también, que la situación va amainando, es verdad. Quizás en nuestro caso el mejor sensor, la mejor sonda es precisamente nuestro hospital, el hospital principal de la Fundación Vicente Ferrer de Batalapalli, que ha recuperado ya todas sus funcionalidades habituales, ya que durante estos últimos 3 meses, como digo, estaba dedicado única y exclusivamente como hospital monotemático COVID-19. Sin embargo, aun teniendo este respiro, tenemos que ser también muy conscientes de que es un respiro, pero no para dar carpetazo, sino para estar preparados para la más que probable tercera ola que vendrá en este país. Claro, hablábamos en su momento de ese problema tan angustioso que suponía la falta de oxígeno. Yo no sé si se ha logrado, gracias también al trabajo de la Fundación Vicente Ferrer, en concreto en su hospital o en el hospital en el que trabaja, mejorar esa situación, ese acceso al oxígeno. Sí, sin duda. En primer lugar, el hecho de que hayan disminuido los casos ha hecho también que disminuya la necesidad de oxígeno, pero sobre todo, y en este caso tengo también que dar las gracias yo diría que al pueblo español en general, que a través de la Fundación Vicente Ferrer ha estado colaborando con India, y yo esta generosidad de España la calificaría prácticamente por su fidelidad, por la duración y por la trascendencia que ha tenido a la hora de salvar vidas, la calificaría, digo, de legendaria. Entonces, nos hemos podido hacer con un generador de oxígeno que, como digo, ha salvado vidas y que nos va a permitir estar preparados para la tercera ola. Hemos organizado 2 aviones de ayuda humanitaria y de alguna manera, pues bueno, hemos salvado la situación, aunque como digo, estamos pendientes de lo que vaya a ocurrir, porque todos conocemos la naturaleza ondulatoria de la pandemia y es previsible que tengamos que estar muy preparados para dentro de poco. Claro, y siempre se habla de que hasta que no salgan todos los países de esta pandemia no se solucionará, no hay que dejar atrás a países como India. ¿Cómo está el nivel de vacunación? ¿Cómo se llevan a cabo las campañas? ¿Se encontraron con muchas dificultades al inicio? ¿Va a buen ritmo ahora? Sí, bueno, los números de la campaña de vacunación en India, como casi todo lo cuantitativo en este país, son asombrosos. Os voy a dar unos datos de ayer. Por ejemplo, número de dosis administradas, 442 millones. Personas con la pauta completa, 95 millones. Son números muy grandes. Pero claro, es que en India viven 1.350 millones de personas. Es 30 veces España. Con lo cual, en realidad, el porcentaje de vacunación con la pauta completa es solo del 7%. De ahí que la tercera ola pues
casi que puede acampar a sus anchas porque no hay un gran porcentaje de gente vacunada. Y a este respecto dices bien, no dejemos a nadie atrás. Ese es precisamente el eslogan de la campaña que ha lanzado la Fundación Vicente Ferrer en España con el fin de recoger firmas para suspender las patentes de la vacuna COVID, porque entendemos que es una cuestión de ética y de salud global. De ética porque más del 50% de las vacunas están dedicadas a los países ricos, que suponen en realidad solo el 14% de la población mundial. Y de salud global, pues porque, bueno, tampoco hace falta ser epidemiólogo para entender que cuanto más tiempo demos al virus para que ande dando vueltas por ahí, pues más probabilidad hay de que haya nuevas variantes que nos afecten a todos. Bueno, pues estamos muy pendientes de lo que ocurra en la India y le damos la enhorabuena por ese trabajo que hace la Fundación Vicente Ferrer atendiendo a tantas personas. Gracias, señor Hoyos, por atendernos un día más. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo y namaste. Bueno, pues dejamos la India y nos vamos hasta otro punto del planeta, hasta Reino Unido, porque ya les contábamos que sorprende pues esta mejoría en cuanto al número de contagios de COVID. Vamos a ver cómo está la situación con una persona que trabaja en el día a día en un hospital. Vamos a hablar con Joan Pons, que es enfermero, trabaja en Sheffield, nos atiende un día más. Señor Pons, buenas tardes desde Canarias. Hola, buenas tardes desde Inglaterra. Bueno, estamos hablando de ese descenso de casos, usted que trabaja en el día a día, después de esta liberación de medidas que se ha vivido, 10 días sin contagio, sin restricciones. ¿Cómo se está comportando el virus en Reino Unido? Pues la verdad es que este es preocupante, porque ayer pues tuvimos el número de muertos más alto en los últimos meses. Ayer tuvimos 135 muertos. Sí es verdad que el número de contagios está bajando, pero hay estudios que dicen es porque la gente se ha borrado el app en su móvil, porque hasta ahora todo el mundo tenía una app que si pues entrabas en contacto que habías estado con alguien en contacto con el que fuera positivo, entonces te lo decía y te tenías que poner en cuarentena. Eso es lo que le ha pasado al Boris Johnson, por ejemplo, que todavía está en cuarentena porque pues estaba en contacto con uno de ellos. Lo que ha pasado es que mucha gente a partir del Freedom Day, el día 19, decidió que no quería este app y se la ha borrado de su móvil. Ayer leí que hay un estudio que dice que el número real de casos son unos 70.000, pero oficiales solo hay unos 35.000. Está bajando, pero esa bajada yo creo que de momento no es verdadera y se está viendo en los ingresos en los hospitales. Está aumentando el número de personas y el número de muertos. Pero sí que es verdad que hay una cosa que es positiva, que es a pesar de tener una alta incidencia de casos, el número de muertes sigue muy bajo, porque con números similar de positivos, en el mes de enero se morían casi 2.000 personas diarias. Ayer se murieron 136, sí que parece un número muy elevado, pero si comparamos, pues vemos que el número de muertes y el número de ingresados sigue siendo mucho menor que en la segunda ola. Y eso es porque las vacunas funcionan y la gente con 2 dosis está pues ya muy protegida contra la variante Delta. Claro, por eso es tan importante que continúe la vacunación, es lo que están empeñados en Reino Unido, en que aumente el número de personas vacunadas, ¿no? Sí, así es. Ahora mismo ya no tienes que pedir hora. Cualquier persona puede ir a cualquier centro y le van a poner la dosis. Además, también aquí en el Reino Unido dejábamos 12 semanas entre la primera y la segunda dosis. El gobierno también ha dicho que cualquier persona que se ha puesto la primera dosis y haya pasado ya de las 6 semanas, me parece, puede ir a ponerse la segunda dosis antes de las 12 semanas. Eso es para intentar que el mayor número de gente tenga ya las 2 dosis antes del mes de septiembre, cuando se prevé que el invierno vuelva y posiblemente la incidencia del COVID pueda volver a subir, porque los datos no engañan. Las personas con 2 dosis están pues prácticamente protegidas de perder la vida y de desarrollar algunos síntomas graves del COVID. Pues le agradecemos muchísimo a Joan Pons que nos haya hecho pues esta fotografía de lo que se vive en Reino Unido con este descenso de casos que puede atribuirse a eso, a que mucha gente se ha quitado directamente la app del móvil. Joan Pons, gracias. Sí. Pues un fuerte abrazo desde Inglaterra. Bueno, ahora de Inglaterra nos vamos a mirar a Tokio. Siguen los Juegos Olímpicos, unas Olimpiadas totalmente diferentes por la pandemia, evidentemente, con casos que siguen subiendo. Iciar.
Sí, Marta, en las últimas 24 horas se han registrado 19 nuevos casos relacionados con las Olimpiadas. En la capital continúan subiendo por encima de los 2.000 en unos Juegos Olímpicos conocidos como las Olimpiadas de la pandemia, pero que también están sirviendo para hacer unas Olimpiadas para alzar la voz, no solo para visibilizar colectivos como el LGTBI, sino también para mostrar aquellos problemas que pueden llegar a sufrir los olímpicos, problemas de salud mental. Es el caso de la gimnasta medallera olímpica Simone Biles, de tan solo 24 años, que dice pues había muchas expectativas puestas sobre ella, ya que por ejemplo en Río 2016 logró conseguir 4 medallas de oro y 1 de bronce. Se esperaba que en estos Juegos Olímpicos ganara 6 y ese peso, decía, era mucho sobre sus hombros. Por ello ha decidido retirarse de algunas pruebas de gimnasia individual y grupal, rechazar esas medallas para visibilizar los problemas, la carga que pueda haber tras las estrellas olímpicas. Antes de saltar al tapiz, todo el mundo, sobre todo Estados Unidos, creía que las 6 medallas de oro de gimnasia serían para ella. Muchas expectativas puestas en Simone Biles, que con solo 19 años se hacía en las Olimpiadas de Río con 1 medalla de bronce y 4 de oro. Pero este año decide hacer saber al mundo que ya no soporta más peso sobre ella. Hoy ha sido muy estresante. Hicimos ejercicio esta mañana, salió bien y luego en esa espera de 5 horas y media estaba como temblando. Apenas podía hacer una siesta. Intenté salir, divertirme y calentar un poco detrás, pero luego una vez salí dije, no, lo mental no está bien. Tras muchos años siendo portada de revistas, la cara de los Juegos para millones de estadounidenses y su deportista número 1, ahora su meta es cuidar la mente. La salud mental debe ir en primer lugar porque si no lo haces no vas a disfrutar de tu deporte y no vas a tener éxito como quieres. Con este corazón blanco y valiente, Biles dice hasta pronto, de nuevo referente y alzando la voz, recuerda que las estrellas olímpicas también son personas. Unos Juegos Olímpicos que están dejando muchas historias de deportistas, también fotografías que hemos recogido y les dejamos con una selección. El rey Felipe VI ya está en Perú para asistir a la toma de posesión del presidente electo Pedro Castillo. El monarca fue recibido en la embajada por el jefe de misión en Perú, Alejandro Alvar. Saludó al personal diplomático y don Felipe ha mantenido además un encuentro con ciudadanos y empresarios españoles. La agenda del rey se completará con encuentros bilaterales con Iván Duque, presidente de Colombia, y Sebastián Piñera, presidente chileno. Felipe VI se reunía en Lima con el presidente electo del Perú, Pedro Castillo, pocas horas antes de que ésta asuma la presidencia del país para el periodo 2021-2026. El monarca se encontró con Castillo en el Centro de Convenciones de Lima, antes de participar junto con los otros jefes de Estado invitados a la investidura presidencial que tendrá lugar en la Plaza de Armas de la capital peruana. El rey llegó al país a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Española junto con el nuevo secretario de Estado para Iberoamérica, el Caribe y el español en el mundo, Juan Fernández Trigo. Esta es la primera vez en la que Felipe VI asiste a una investidura de un presidente peruano desde que comenzó su reinado en junio de 2014, ya que hace 5 años el rey emérito fue el que representó a España en la toma de posesión de Pedro Pablo Kuczynski. Ya ha comenzado la comisión que va a investigar el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero, después de que una turba de seguidores de Trump irrumpiera la Cámara con el objetivo de bloquear el nombramiento de Joe Biden como presidente. El ataque, recordarán, dejó 5 fallecidos, entre ellas un agente de la policía del Capitolio. El estrés postraumático salió a flote, recordando aquel traumático día. On television. 4 agentes entre la policía del Capitolio y de Washington, D.C. fueron testigos en la primera audiencia en el Congreso estadounidense para investigar las causas y las motivaciones del ataque del 6 de enero.
Entre dolor y rabia, los testigos describieron lo ocurrido. Podía sentir que perdía oxígeno y recuerdo que me dije a mí mismo, así es como voy a morir defendiendo esta entrada. Aquilino Gonel, de origen dominicano, es sargento de la Policía del Capitolio y veterano de la guerra de Irak. Estuvo a punto de ser aplastado y junto con sus colegas aseguró que ha observado con frustración cómo algunos republicanos del Congreso insisten en restar importancia del ataque e incluso negar la violencia de los hechos. Junto a él, aquella de los otros testigos que dieron la culpa al expresidente Donald Trump por lo que ocurrió el 6 de enero. La indiferencia mostrada hacia mis colegas es una vergüenza. 140 agentes fueron heridos el 6 de enero, mientras los manifestantes pro-Trump entraban por la fuerza dentro del Capitolio durante la certificación de los votos que confirmaron la victoria electoral de Joe Biden. El lanzamiento de la investigación, que este martes comenzó, ha estado plagado de obstáculos. El liderazgo de ambos partidos sigue enfrentado. En las posiciones expresadas por los dos legisladores republicanos que ahora hacen parte del comité, se evidenció el nivel de la presión que ellos mismos sufren por parte de su propio partido. Ningún miembro del Congreso debería ahora intentar defender lo indefendible, obstruir esta investigación o encubrir lo que sucedió ese día. Los agentes revelaron que no estaban preparados para un evento que nadie pudo anticipar. El líder del comité, que busca investigar hasta el fondo lo ocurrido para que no vuelva a ocurrir, aseguró que la evidencia señala que todo el ataque estuvo planeado, fue coordinado. Las manifestaciones de la comunidad cubana en Miami continúan y en Washington crece también la presión republicana que pide a la administración Biden acciones decisivas sobre Cuba. Nos lo cuenta Alonso Castillo. Entre la empanada y la coladita de café se discute la revolución cubana y el creciente reclamo de una intervención. A 90 millas suelo americano y es una vergüenza que todas las administraciones, unas más, otras menos, hayan permitido que esa desgracia todavía exista. Fuera lo ideal, pero no espero que pase con la administración que tienen en la Casa Blanca. Los llamados a una intervención militar estadounidense en Cuba eran muy comunes a principios de los años 90, cuando colapsó la Unión Soviética. Sin embargo, perdió popularidad, ya que la situación en ese país se estancó, nos dijo Sebastián Arcos, director del Cuban Research Institute de la Universidad Internacional de la Florida, quien añadió que a su juicio esta posibilidad es prácticamente imposible. Una intervención norteamericana ahora posiblemente frustraría de nuevo las viejas aspiraciones del pueblo cubano de resolver sus propios problemas políticos sin intervención extranjera. Para el abogado del Movimiento Democracia, William Sánchez, es crucial que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos atienda las denuncias que han presentado. Son más de 500 que están desaparecidos y necesitamos que estas organizaciones que se crean para eso, que vayan y que investiguen. Los manifestantes condenaron los arrestos y exigen que el gobierno de ese país respete los derechos y las libertades universales del pueblo cubano. Libertad de expresión, libertad de vida, necesitamos libertad y apoyo para nuestra Cuba. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Por cierto que sobre Cuba ha vuelto a ser preguntado el gobierno español, concretamente sobre las sucesivas detenciones de la corresponsal Camila Acosta. La portavoz del gobierno ha reiterado que Cuba no puede hablarse de un país democrático, pero tampoco ha dicho la palabra dictadura. Responsable, por supuesto, nuestra reprobación de ser así. Este es un gobierno que defiende los derechos humanos y, por supuesto, defiende también la libertad de prensa. A ver cómo se lo digo, en un país donde se agreden estos derechos, no se concibe como una democracia. Nuevamente les hemos tenido que contar cada vez más noticias que tienen como protagonistas a los propios periodistas profesionales que han tenido muchos problemas por desempeñar su trabajo precisamente. Recientemente lo contamos en Cuba, la periodista corresponsal de ABC detenida tras realizar informaciones sobre las protestas recientes. En Nicaragua lo hemos contado, pues varios periodistas detenidos en la escalada de detenciones precisamente de opositores que ha emprendido Daniel Ortega. Pero son solo dos ejemplos de los cientos y cientos de profesionales que ponen en riesgo su vida, como ocurre en México, por ejemplo, para informar de las noticias de su país.
Un asunto que nos merece reflexión y vamos a emprenderla ahora con Alfonso Armada, que es presidente de Reporteros Sin Fronteras en España y ya nos atiende. Alfonso Armada, bienvenido. Hola, buenas tardes. Aparte de los problemas a los que se enfrentan los periodistas, además cada vez lo tienen más difícil y no solo en determinados países que nos pueden venir a la mente. Ustedes han elaborado una lista de presidentes, por así decirlo, que no lo ponen nada fácil a los periodistas, ¿verdad? Sí, le llamamos depredadores de la libertad de prensa y son dirigentes políticos que tienen entre sus principales enemigos a los periodistas porque son los que le dejan en evidencia, los que muestran la diferencia entre lo que dicen y entre lo que hacen. Y lo primero que hace una dictadura es precisamente amordazar a la prensa, que los ciudadanos no tengan información fiable. Y tristemente en América Latina hay varios países que varios dirigentes políticos, como el secretario del Partido Comunista Cubano, como el presidente de Venezuela, como el presidente de Nicaragua, que están precisamente en este triste escalafón, o el presidente también de Brasil. Efectivamente, los han nombrado en ese informe, pero llama la atención que al margen de esas denuncias que se hacen en los medios, poco, ha habido en el caso de la corresponsal de ABC en Cuba, pues sí, una cierta presión que quizá ha tenido que ver con que saliera de la cárcel, aunque ha vuelto a ser detenida posteriormente. ¿En qué medida hay fuerza para proteger a los periodistas? Bueno, en general a los regímenes no les gusta que les afeen su comportamiento en instituciones internacionales y el informe que publica todos los años Reporteros Sin Fronteras con el ranking de libertad de prensa es algo que a muchos países les molesta. Presión directa, la verdad, a veces es muy difícil de ejercer. Estas denuncias de asesinatos de periodistas, de persecuciones, de encarcelamientos, pues bueno, a veces logran efectos sobre la realidad. Pero muchos dictadores tienen a gala precisamente de hacer oídos sordos a las críticas internacionales. Lo hemos visto con Lukashenko en Bielorrusia, que desvió un avión europeo para detener en el aeropuerto de Minsk a un periodista disidente. Lo hemos visto en Arabia Saudí cuando el dirigente, el hombre fuerte del país, Mohammed bin Salman, mandó detener, asesinar, descuartizar a un periodista, a Jamal Khashoggi, en el consulado de Arabia Saudí en Turquía, en Estambul. Y hemos visto muchos más casos, lamentablemente. Estos dirigentes parece que descuentan esta mala imagen para sus países. Lo vemos en China, lo vemos en Rusia, lo vemos en Guinea Ecuatorial y lo vemos en tantos países de América Latina. Y no solo América Latina, y ya decía señora Armada, sino también en pleno corazón de Europa. También señalan a Víctor Orbán como otra persona que pues es muy complicado trabajar para la prensa en ese país y más con las políticas que está implementando, ¿no? Bueno, es algo que nos preocupa mucho en Reporteros Sin Fronteras, que estén siendo asesinados periodistas en suelo europeo, algo que parecía privativo pues, de países como Afganistán o Yemen o México. Ha habido varios casos de periodistas asesinados en suelo europeo. El más reciente, un periodista de investigación holandés. Pero recordemos el caso también de Daphne Caruana Galizia en Malta, que fue asesinada por investigar las corruptelas del gobierno maltés. Y es cierto que hay gobiernos que firmaron la Carta de Adhesión a la Unión Europea, como Hungría, como Polonia, como Eslovenia, como Eslovaquia, donde se está limitando cada vez más la separación de poderes y la libertad de prensa. El caso de Hungría nos preocupa especialmente porque los medios de comunicación húngaros, en más del 80%, o pertenecen al propio presidente o a amigos del presidente, con lo cual la libertad de prensa brilla por su ausencia. Y es algo que choca directamente con lo que se supone que es una democracia de las que forman parte de la Unión Europea. Bueno, puede ser una necesaria denuncia que hacen desde Reporteros Sin Fronteras y le agradecemos muchísimo a Alfonso Armada que haya estado hoy con nosotros para hablar de este asunto. Gracias por estar con nosotros un día más. Gracias a ustedes, un abrazo. Bueno, pues dejamos esta reflexión sobre la libertad de prensa y hablábamos de Túnez, lo que ocurre en ese país africano. Va llegando la calma, segundo día consecutivo en las áreas que rodean al Parlamento, después de que el presidente, respaldado por el ejército, destituyera a los ministros de Defensa, de Justicia y de Interior. Bajo este panorama político tan complicado para hacer frente a la pandemia, el líder ha adelantado un toque de queda entre las 7 de la tarde y las 6 de la mañana, ha prohibido reuniones de más de 3 personas en lugares públicos y ha ordenado cerrar todas las administraciones durante 2 días. Un país que está inmerso en una gravísima crisis económica y donde las acciones del presidente podrían dificultar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Y una noticia que ha llamado la atención: las 2 Coreas que restablecen su línea de comunicación. Los presidentes de ambas Coreas han acordado volver a entablar relaciones bilaterales basadas, dicen,
en la confianza. Se ha roto, por tanto, el hielo, se da un paso adelante para mejorar una situación que ha permanecido en calma tensa muchas décadas. Los dos países habían iniciado una restauración de las relaciones tras la cumbre de Panmunjom en abril de 2018 y han vuelto a reencontrarse las dos Coreas, todavía técnicamente en guerra, después de su conflicto del año 50, que acabó en un alto el fuego. Bueno, vamos con las consecuencias de problemas meteorológicos muy serios. Las operaciones de rescate siguen en la provincia central de China, en Henan. El número de muertos asciende ya a 70. Fortísimas precipitaciones que dejaron en apenas 3 días la cantidad de lluvia de todo el año. Siguen los rescates en medio de un escenario dramático. Las operaciones de rescate prosiguen en la provincia central afectada por lluvias torrenciales e inundaciones. Las autoridades provinciales anuncian que el número de víctimas asciende ya a 70, mientras que 5 personas permanecen desaparecidas. Cerca de 13 millones de residentes se han visto afectados en Henan tras la caída de lluvias torrenciales provocadas por el tifón Infa. En Senju, la capital de la provincia, la mayoría de las estaciones base de comunicaciones han vuelto a estar operativas y se ha restablecido la electricidad en más de 300 comunidades residenciales. Equipos de rescate procedentes de varias provincias chinas se han desplazado a Henan para ayudar en las tareas de reparación. Bueno, y vamos con una advertencia a los consumidores porque al menos 46 tipos de helado de una marca, la marca Nestlé en concreto, han sido retirados del mercado porque contienen óxido de etileno, una sustancia cancerígena que se usa como anticongelante. La compañía ya ha habilitado un buscador para que los consumidores consulten si han comprado alguno de los lotes afectados. Son algunas de las 46 variedades de la marca Nestlé contaminadas con óxido de etileno, un gas inflamable que se utiliza como anticongelante y que está prohibido por la Unión Europea. El fabricante advirtió a la marca de que era urgente retirarlos. En las tiendas canarias aseguran ya no quedan unidades. Se ha proporcionado por parte de la ESAN la relación de números de lotes de aquellos productos que la ESAN prevé que puedan tener algún tipo de problema con este óxido, pues inmediatamente se nos ha comunicado y de igual forma se ha retirado inmediatamente también del mercado. El que ahora surja una alerta no es nada nuevo, suelen surgir. Lo que nos tranquiliza precisamente es que surjan, porque de ello depende de que se ha hecho un buen control de esos alimentos para que no lleguen al consumidor. Nestlé y el fabricante han habilitado este buscador en el que se pueden consultar los lotes afectados con este código por si algún consumidor los tuviera en casa. Bueno, vamos con imágenes más agradables que nos llegan desde Brihuega, que está en Guadalajara, un pueblo muy conocido por sus inmensos cultivos de lavanda y por eso se celebra la fiesta de la lavanda allí. En esa localidad todo pues, se relaciona con el color, ese malva que adorna las calles con esos paraguas lilas. Una postal que nos deja esa flor cada mes de julio. Bueno, vamos con una exposición que pueden ver en el Museo Reina Sofía. El Museo Reina Sofía presenta el tercer episodio de la importante reordenación de su colección Pensamiento Perdido, Autarquía y Exilio. Concentra más de 300 obras realizadas por un centenar de artistas que nos aproximan al difícil contexto en el que vivieron tanto los creadores que permanecieron en España como los que se exiliaron como consecuencia de la Guerra Civil. La muestra aborda los años desde 1939 hasta la década de los 50, tanto dentro como fuera de España. Están en la frontera, que no están ni en un país ni en otro, porque son parte de los países de acogida, tanto arquitectos como autores. Tenemos a Renau, que desarrolló una obra importantísima en México, o Francesc Tosquelles en Francia, pero que nunca acaban de ser ni de ese lugar ni del otro. Este episodio abarca 16 salas que presentan nuevas piezas en distintos formatos adquiridas por el museo en los últimos años. El recorrido parte de la entrada del ejército franquista en Madrid, que contrasta con la sala en la que se reproduce el hambre, la censura y la cárcel en un país deprimido. Conocer este periodo de la historia de nuestro país en el que creadores nacionales o internacionales como Dalí, Miró, Tapies, Santos Lluvero, Nanda Papiri o Helen Lewis reflejaron la manera de entender su tiempo.
Bueno, ya toca irnos y nos gusta hacerlo siempre con música, así que hoy hemos encontrado una excusa para irnos con la de Arcade Fire y uno de sus éxitos, Everything Now. Que tal día como hoy, hace 4 años, publicaron este disco con el mismo nombre, Everything Now. Con ellos nos vamos por hoy. En nada, llega Telenoticias 1 con Isabel Baeza. Hasta mañana, feliz tarde. Reminds me everything now, everything now. Every usual road's got a sign.